De organizar estas jornadas en un momento tan complicado, al Corte Inglés por acogernos y a los demás patrocinadores y colaboradores. Como bien decía Eugenia, poco nos imaginábamos en el mes de marzo, a principios, de que íbamos a vivir un año como este. Han pasado antes que yo Miguel Vados, del Corte Inglés, Ana Herrero de Osasuna, que han tenido que celebrar 2 aniversarios en condiciones muy complicadas y para mí lo han hecho de una forma admirable, ¿no? El Corte Inglés, que es una compañía que normalmente hace publicidad de producto, digamos, por simplificar, pues ha hecho una campaña institucional local, con un sabor local que a mí desde el primer momento me encantó, me pareció valiente, la verdad, conociendo un poco la casa, lo complicada que tiene que ser. Lo digo desde fuera porque no la conozco. Osasuna lo mismo y bueno, nosotros desde el primer momento, desde que el viernes 13 de marzo el presidente del gobierno salía en televisión anunciando el estado de alarma, hicimos una reflexión, ¿no? Con cierto complejo, porque las calles se vaciaban, todos estábamos un poco perplejos, no sabíamos muy bien si esto era un divertimento o si la cosa iba a durar. Empezamos a hacer cosas extrañas en nuestras casas para matar el tiempo o para aprovecharlo. Pero nosotros en el estudio, sobre todo, ese fin de semana pensamos, bueno, hay gente que se está reinventando, hay gente que es capaz de producir mascarillas o trajes EPI sin que ese sea su cometido habitual, ¿no? Y nos entró un cierto complejo. Decir, bueno, nosotros como comunicadores, como una empresa de comunicación, realmente vamos a ser capaces de contribuir de alguna forma a esta situación. Tenemos capacidad, tenemos imaginación. La comunicación puede contribuir, puede hacer algo. El 16 de marzo, es decir, 2 días después, propusimos a Diario de Navarra, que es uno de los diarios de la comunidad, una columna, y una columna que no era una columna cualquiera, sino que era una especie de crónica, columna, infografía, era puro periodismo. Nos sentíamos así, el pájaro había salido de la jaula y nosotros estábamos enjaulados. Y esto se convirtió un poquito en el icono de lo que queríamos hacer. Es decir, ante una situación así, nosotros no teníamos capacidad para producir mascarillas, ni potencia, ni músculo, ni siquiera imaginación, y decidimos hacer periodismo, que es lo que sabemos hacer, contar lo que estaba pasando y tratar de esa manera empatizar con las personas, con todas las personas que estábamos encerrados en las casas. El diario pues aceptó, la verdad es que con valentía, esta propuesta de hacer una especie de relato visual de lo que estábamos viviendo a partir de datos, ¿no? Y el día 18 de marzo, el miércoles, ya anunciaba en la contraportada pues lo que venía, entre otras cosas y secciones que tuvieron que inventar, pues nuestra columna. Para nosotros era importante porque creíamos que era una manera de colaborar, en este caso con el periódico, desde lo que nosotros sabíamos hacer de una manera desinteresada y al mismo tiempo tratando de aportar un poquito de humor, ¿no? Los periódicos se fueron contaminando durante semanas, no informaban más que de desgracias y nosotros dijimos, bueno, vamos a mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? A ver cómo vivimos dentro de nuestras casas. Y el 19 de marzo llegó la primera columna, que es esta que podéis ver, el diario visual de la cuarentena. Se tituló Autos de choque y retrataba o reflejaba cómo en una casa unos padres, unas hijas en este caso, circulaban por distintas habitaciones a distintas horas. Todos los gráficos, este y los demás, responden, como vais a ver después, a un registro estadístico riguroso. Es decir, no son inventos ni es estética, sino que realmente nos dedicamos a apuntar. Bueno, este fue el primer día, lo celebramos muy contentos.
hasta que alguien dijo, oye, pero ¿os dais cuenta de que mañana hay que hacer otro? Y que el sábado hay que hacer otro, el domingo, y sobre todo el lunes, claro, porque los fines de semana nosotros no solemos trabajar. Los periódicos salen el lunes, pero nosotros no. Y entonces se nos empezó a poner otra cara, ¿no? La alegría inicial se truncó un poquito en preocupación. Bueno, vamos a ser capaces de hacer eso. Tenemos músculo suficiente en la situación en la que estamos, porque si el 19 de marzo era el primer día, resulta que iba a ser 19 de marzo todos los días a partir de entonces y no sabíamos hasta cuándo. De ahí la pregunta esta, ¿no? ¿Cuánto dura una cuarentena? ¿Realmente dura 40 días? ¿Dura más? ¿Dura menos? Bueno, esta fue la primera crisis que tuvimos. Como os podéis imaginar, las conversaciones por Zoom, que luego ya se han casi institucionalizado, pues fueron... se convirtió en rutina. Y esto es un poco lo que decidimos hacer, ¿no? Porque realmente no teníamos archivo detrás, sino que teníamos que inventar, pero al mismo tiempo, como se trataba de registrar datos, había que empezar a apuntar todo desde el primer momento. Y, bueno, pues como pone ahí, empezamos a apuntarlo todo. Creamos una plataforma de comunicación entre nosotros, donde compartíamos ideas, bocetos, donde abrimos documentos Excel con distintas cosas, y aquí podéis ver pues distintas capturas de pantalla de esos Excel que cada uno apuntábamos desde el punto de la mañana. Era una especie de rutina, una tarea diaria bueno, pues que rellenábamos el peso, cuántas veces nos decíamos te quiero o vete a paseo a nuestras parejas, cuántos pasos dábamos, los menús, se puede ver ahí todo. En fin, la verdad es que esto es un poco friki, pero bueno, nuestra rutina se convirtió en eso cada día, ¿no? No solo eso, sino que aparte de apuntarlo todo, había que intentar imaginar cómo iban a ser esas representaciones, el segundo problema, ¿no? Y además organizar un sistema de reparto de cargas de tal manera que no muriéramos en el intento, porque la cosa se las traía, ¿no? Aquí veis un Excel donde se veía el tema adjudicado a cada día, el responsable, si estaba hecho, si no, si había problemas. Como decía, la segunda cosa importante, aparte de registrar los datos, era visualizarlos. He recuperado alguna de las pantallas del Slack, de la plataforma de diálogo, porque refleja bien pues, las discusiones que tuvimos y los momentos de crisis, que fueron bastantes, os quiero reconocer, ¿no? Hubo momentos duros, hubo momentos donde, bueno, pues a lo mejor uno estaba muy a tope, el otro se venía abajo y había que intentar repartir esas cargas, ¿no? Yo, cuando escribo en mayúsculas, es que normalmente estoy bastante cabreado, y en este caso pues estaba reprochando al equipo, o a parte del equipo, que no teníamos gráfico para el domingo, que había que hacer algo, etcétera, ¿no? Bueno, estas son distintas soluciones, y lo que he hecho ahora es mostrar un poco los gráficos finales con algunos de esos bocetos que íbamos dibujando o tratando de imaginar como parte del proceso de trabajo, que nos parece que es interesante mostrar, ¿no? Más que lo que es el final, poder echar un vistazo a todo este proceso, a todos estos borradores, cuadernos que rellenamos para completar las cosas. Este, por ejemplo, pues es un gráfico basado en el cómic 13 Rue del Percebe, para reflejar pues todos los accidentes que hubo en casa durante esos días, ¿no? Sobre todo accidentes en las familias que tenían niños. Pues como se puede ver, en los pisos superiores hubo más jaleo que en los pisos de la gente que no teníamos niños pequeños. O la locura de gente que en un balcón es capaz de hacer 300 y pico kilómetros o 200 y pico kilómetros en 30 días. Bueno, pues también lo contamos, ¿no? Cómo es posible que eso tenga lugar. Cosas como estas pasaron en esta cuarentena, que ya digo que no sabíamos cuánto iba a durar. Lo bonito fue que durante este proceso, durante estos días, la gente, los lectores, se fueron enganchando. Eso es lo que nos llegaba. El propio periódico, yo creo que también se sorprendió
positivamente de la acogida que tuvieron estos gráficos. Hubo gente que nos seguía, que aportaba información, que aportaba ideas. Es decir, fue un fenómeno bastante bonito y muestra bien qué puede conseguir una buena comunicación, ¿no? No digo que esto sea bueno o malo, yo creo que vosotros lo podéis juzgar mucho mejor que yo, pero realmente sí que se consiguió crear un efecto de fidelidad en los lectores del periódico, en este caso, a través también de una página, de una landing page que creamos para ir colgando los gráficos. Y esto fue trascendiendo, no solo en Pamplona, sino otra gente, otros colegas de otras ciudades, de otros diarios, pues empezaron a seguirnos. Y realmente lo que queríamos era como sentirnos todos reconocidos en estas columnas, ¿no? Que ves que tiene un formato bastante extraño, eran 2 columnas del diario, de arriba a abajo, era un formato vertical que condicionaba muchísimo las representaciones que teníamos que hacer, pero que al mismo tiempo le daban un aire de columna, ¿no? Que es lo que queríamos. Una columna de opinión, pues muchas veces tiene ese formato vertical con texto, y nosotros queríamos que esa columna se mantuviera siempre igual, de tal manera que se generara una fidelidad entre la gente que nos seguía, ¿no? Aquí tenéis varias de esas columnas puestas en un bodegón. Era importante la variedad temática, es decir, que realmente se reflejara lo que estaba pasando en nuestras casas, y era importante también la variedad estilística, es decir, que no todo fueran pues unas barras, unas tartas, sino que hubiera muchas representaciones, de tal manera que también mostráramos las posibilidades que tiene la infografía, ¿no? Como género periodístico fundamentalmente visual. Esta es la landing page que creamos, que todavía se puede acceder a ella. Y aquí están algunas de mis columnas favoritas. Fueron 53 días al final, como voy a decir dentro de un ratito. Y en aquellos días nos pasó de todo, a todo el mundo, no solo a nosotros. Pero hay algunas que tienen un especial significado para mí en concreto. Lo voy a mostrar ahora, voy un poquito rápido para no pasarme de tiempo. Esta es una de mis favoritas, La ventana indiscreta, es un homenaje a la película de Hitchcock, para que veáis cosas que hacíamos, pues mirar por la ventana y apuntar todo el mundo que pasaba por delante, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo es todo el mundo. O analizar las portadas del periódico, cómo desde el mes de enero hasta el mes de marzo el coronavirus, la pandemia, fue contaminando esa portada hasta convertirla en un lienzo rojo monocromo, ¿no? Era muy importante no solo registrar cosas estadísticas habituales, como pueden ser datos, peso, lo que comíamos, sino también nuestro estado de ánimo, que era otro de los objetivos del proyecto que nos propusimos, ver si nuestro estado de ánimo evolucionaba conforme pasaba la pandemia, si había momentos de euforia, momentos de desesperanza. Todo esto lo reflejamos en este gráfico, que es uno de mis favoritos, como si fuera un cuadro de estos meteorológicos que salen en el periódico, ¿no? Este fue el penúltimo y es bonito también porque es un mapa. No habíamos hecho ningún mapa en toda la serie y quisimos hacer un mapa imaginario que reflejara qué lugares habíamos visitado leyendo o viendo alguna película, alguna serie o sin más, por puro sentimiento. Y creamos un mapa que no existe, pero que bueno, pues que dice mucho de todo eso que vimos. Y este último no es el último, pero para mí es muy especial porque mi padre se murió pues en plena cuarentena, y este gráfico refleja el duelo, ¿no? Todas las llamadas, los mensajes que recibimos mis hermanos y yo. Y bueno, decidí que era un homenaje bonito a mi padre, representarlo estadísticamente en este gráfico, ¿no? El lunes 11 de mayo, bueno, pues pasábamos de fase, nos abrían las puertas otra vez y la cosa, digamos, en ese momento parecía retomar una cierta normalidad, la nueva normalidad que dijo el presidente del gobierno, y decidimos que ese era el último día. Y eso sí que teníamos claro desde el principio, queríamos acabar con un homenaje al Día de la Marmota, Atrapados en el tiempo, la película, porque era un poco lo que habíamos vivido, ¿no? Todos los días era
creo que en la película es el 2 de febrero, 6 de la mañana. Bueno, pues ese día lo que hicimos fue, como homenaje a todo lo que habíamos vivido, contar la película a través de un gráfico con los personajes, las escenas, pues todo lo que pasa en esa película, que es fantástica, ¿no? Bueno, realmente, a pesar de haberlo pasado mal, bien, regular, este pantallazo refleja bien lo que sentimos, ¿no? Que íbamos a echar de menos estas peleas y esa tensión, ese llamarnos el periódico muchos días a las 10 de la noche, ¿dónde está el gráfico? Que no lo enviáis, y estar nosotros todavía peleando con él, Semana Santa, etcétera. Fue un esfuerzo. Eso, digamos, acabó en ese momento y dijimos, bueno, ¿y si hacemos un libro con todo esto? Porque la cosa como que se lo merecía, ¿no? Hicimos un crowdfunding en el mes de septiembre, que ha sido muy bien acogido, hemos conseguido el objetivo y el libro pues ya está ahora mismo en las librerías, con prólogos de 5 personas a las que quiero agradecer expresamente: José Miguel Iriberri, que fue en su momento subdirector del Diario de Navarra, uno de los cronistas más importantes de Pamplona de los últimos años; Raquel Andueza, que es directora de la Semana de Música Antigua de Estella; Jaime Serra, infografista, muy prestigioso; Raquel Mateo, que es la directora de la Asociación Goizargui, especializada en el duelo; y Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra. Queríamos no solo que los gráficos estuvieran recogidos en un volumen, sino que 5 personas aportaran su reflexión sobre lo que había pasado y sobre lo que los gráficos les inspiraba, desde especialidades tan distintas como la cultura, la psicología, la ciencia, el periodismo o la infografía, ¿no? Y para terminar, pues nos gustaría compartir algunas ideas o reflexiones que todo este trabajo nos han sugerido, ¿no? Y en este momento, cuando recopilaba el material para la charla de hoy, me acordaba de Otel Aicher, que es uno de los grandes diseñadores del siglo XX, es el creador de la escuela de Ulm en Alemania, continuador de la Bauhaus, es el autor de la imagen del metro de Bilbao. Y en estos días hay una exposición en el Museo de Bellas Artes sobre él y sobre su obra, ¿no? El autor de los pictogramas de los Juegos Olímpicos de Múnich también. Para él el diseño tiene algo de reparación y me parece muy interesante esta reflexión, el diseño y la comunicación como factores de reparación cuando hay un daño, un dolor social o en una compañía o en una institución, ¿no? De cualquier manera. Estas son un poco las conclusiones que os quería compartir. El periodismo y la comunicación son servicios esenciales. No son las empresas sanitarias las que hacen medicamentos, los que se encargan de suministrar los alimentos. La comunicación es un servicio esencial y esto yo creo que es una lección que hemos aprendido todos estos meses. Número 2, para contar y conectar, porque la comunicación se trata de eso, de conectar con la gente, hay que ponerse en la piel de esta gente. Yo creo que si no eres capaz de ponerte en la piel de la gente, la comunicación difícilmente será eficaz. Relacionado con lo anterior, estamos convencidos de que la comunicación, la mejor comunicación, es siempre empática y es constructiva. No es blanda, es constructiva y empática, que es otra cosa diferente. Aportar soluciones, que es una de las cosas que se nos exige y con la que estamos comprometidos, ¿no? Pensamos, número 4, que es posible siempre darle la vuelta a las cosas, pensar en positivo, incluso en los peores momentos, ¿no? Aportar un poco de esperanza fundada y contribuir de esa manera a que las cosas vayan un poco mejor. Y en quinto y último lugar, bueno, pues para nosotros 2020, a pesar de que hay muchas campañas por ahí que dicen que es un año pues nefasto para olvidar, nosotros creemos que ha sido un año de enorme aprendizaje y 2021 va a ser un año muy diferente. Y ya yo creo que desde el punto de vista de la comunicación estamos ya dando vueltas a cómo vamos a contar este año tan diferente, ¿no? Y todo lo que trae consigo. Y nada más, muchísimas gracias.